gracias por la vida de mi hermano, Señor. Úngele, Señor, y que esas palabras que él hable sean las que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque, Señor, tú tienes en cada uno de nosotros una esperanza fiel, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Buenos días a todos mis hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes y agradecemos a Dios en lo personal, y yo creo que como iglesia Torre Fuerte agradecemos a Dios porque nos permite Él estar aquí con ustedes, entre ustedes, nuestro hermano Alex, Diana, su familia, los hermanos que aquí sirven en Vida y Ramas. Gracias por que nos acogieron, porque nos recibieron y porque son hospitalarios con nosotros. Estamos pasando por una situación en el edificio, ¿verdad? Y hoy están construyendo ahí. Gracias a Dios. Están construyendo ahí, hermanos, y no pudimos reunirnos allá. Pero gracias a Dios por ustedes. Somos hermanos, pero con ellos somos doblemente hermanos, ¿verdad? Porque tenemos a la misma iglesia mamá. Y gracias hermanos por recibirnos. Hermanos, los voy a invitar a que podamos abrir nuestra Biblia y vayan conmigo a la carta de Segunda de Timoteo capítulo 4. Me contaron que aquí en Vida y Ramas están estudiando esta carta, Segunda de Timoteo 4, y vamos a estar meditando, hermanos, ese capítulo 4. Yo les voy a ir indicando las veces que vamos a leer la palabra, pero déjenme antes contarles que yo creo que todos sabemos que vivimos en una generación, en un tiempo donde las personas eligen lo que quieren escuchar. No sé si usted tenga Spotify o cualquier otra plataforma para escuchar música. Hay la oportunidad de ahora hacer una lista de reproducción que más te gusta, de los géneros que te gustan. No es como antes, que la mayoría de los papás compraban discos, compraban videos, CDs o MP3, pero descargaban el disco, el álbum, y había 10 canciones ahí y tenías que escuchar las 10. Ahora vivimos en una época en donde tú decides qué música escuchar, qué le agregas a tu lista, tú decides qué ver, ¿verdad? En Netflix, en Prime Video, en todas estas plataformas, hermanos, uno decide qué escuchar y empieza a ver la serie y llega al minuto 15 y si siente que no le gusta, ¿qué pasa? La quita y buscamos otra hasta que encontremos una que nos enganche. Los videos de TikTok duran aproximadamente 1 minuto o menos y uno puede estar ahí solamente segundos y se da cuenta que no le gustó el video y ¿qué pasa? Lo pasa. Y hermanos, las plataformas de hecho saben nuestros gustos. El algoritmo nos muestra todos los videos que nos gustan. Todos hoy podemos y tenemos la oportunidad de escoger lo que queremos. No solo lo que queremos ponernos en cuanto al vestir, sino en cuanto a lo que queremos ver, lo que queremos escuchar. Y no solo eso, sino que incluso también no solo es la música, las redes sociales, el entretenimiento, la comida, a menos que usted tenga un plan de dieta, ¿verdad? Pero come lo que uno se le antoja. Las redes sociales, a veces pensamos que hasta, miren, la espiritualidad, el caminar con Dios, el acercarnos a Dios, a veces creemos que lo podemos elegir, o hay cosas que podemos elegir con Dios y cosas que podemos ignorar con Dios. Pero la realidad, hermanos, es que en la vida de Dios, en el camino de Dios, en el camino con Cristo, en el camino bíblico, es diferente.
hay cosas que no podemos elegir, sino que simplemente Dios permite que experimentemos, que vivamos, y son cosas que no podemos saltar. Hoy en día, uno no nos gusta, alguien no nos gusta, un predicador no nos gusta, una iglesia no nos gusta, nos cambiamos, nos vamos a otra, un predicador no nos gusta y nos desuscribimos del canal. Es más, lo dejamos de seguir. Las redes nos dan la opción a quién quieres seguir, a quién quieres no seguir, a quién quieres dejar de seguir y hasta a quién quieres bloquear. Pero miren, cuando hablamos del camino con Dios, allí nos damos cuenta que hay cosas que no podemos evitar, que al contrario, tenemos que transitar, que pasar, que atravesar por ahí. Y hablando de Cristo, mis hermanos, hablando de Jesús es el Salvador, Jesús es el que perdona nuestro pecado, Jesús es el que nos da vida eterna, y Él tiene gracia, y Él tiene compasión, y Él lo ofrece a todos. Dice la palabra que esto lo ofrece gratuitamente a todo aquel que cree. Pero también con Jesús, mis hermanos, también con Jesús vienen cosas que puede que nos gusten o puede que no nos gusten. Hermanos, Jesús es el Salvador, pero Jesús también es el Señor de nuestras vidas. Y Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar, Él nos va a cuidar, pero también Dios va a veces permitir situaciones que atravesamos, que necesitamos pasar para que Dios forme en nosotros, decía nuestra hermana Ana, a Cristo en nuestra vida. Mis hermanos, este capítulo de Timoteo nos va a enseñar estas cosas, nos va a enseñar cómo es que Pablo está preocupado porque la iglesia no se desuscriba, no cancele, no se salga de la vida espiritual con Cristo, de la iglesia de Cristo, sino que permanezca. Pablo está preocupado porque sus discípulos continúen la obra del Evangelio. Pablo está preocupado porque Timoteo y los otros pastores continúen con predicar a Cristo. Él sabe que él está a punto de morir, y él empieza a dar diferentes palabras al pastor Timoteo que hoy vamos a meditar. Y yo titulé esta predicación, mis hermanos, de esta manera: predica, persevera y descansa. Predica, persevera y descansa. Estas tres palabras, hermanos, tres verbos que vamos a encontrar en este capítulo 4. Predica, persevera y descansa. Nos van a ayudar, hermanos, en nuestra vida con Cristo, en nuestra caminar con Dios. Y vamos a ver la primera que hoy quiero compartir con ustedes. La primera palabra, predica. Miren, acompáñenme a la palabra de Dios y vamos a leer 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Amén. Léanlo conmigo. Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí nos quedamos. Hermanos, Pablo está encarcelado. Pablo está en una cárcel, y no solo está en una cárcel encerrado por predicar el Evangelio, sino que Pablo él ya sabe que va a ser sentenciado a muerte. Él va a morir, está a punto de morir. Él de hecho ya ve el día en donde va a encontrarse con Jesucristo. Y Pablo está encerrado, encarcelado, y él tiene en su mente a Timoteo. Timoteo es un pastor que él dejó en la iglesia de Éfeso. Y Pablo
quiere que ese pastor Timoteo continúe con la predicación del evangelio, continúe predicando la palabra de Dios. En la iglesia Torre Fuerte nosotros estamos estudiando en los sermones el libro de Gálatas. Hermanos, en el libro de Gálatas Pablo habla acerca de su conversión. Él se convierte, camino a Damasco, era antes perseguidor de la iglesia, era asesino, él era violento y se encuentra con Cristo. En ese encuentro con Cristo, él lo conoce y él se entrega a Jesús, y a partir de allí, él vive una vida para Cristo. Él es comisionado como apóstol para predicar a los gentiles, y él desde el primer día de su llamamiento hasta su último día está preocupado en una sola cosa, y es predicar a Cristo, compartir de Cristo, el enseñar a otros de quién es Cristo, porque él sabía, mis hermanos, que Pablo era enviado a predicar a los gentiles que Cristo era el Salvador y Señor del mundo, que Cristo daba descanso, que Cristo daba vida eterna, que Cristo daba una vida nueva, que Cristo era el que murió, pero también era el que resucitó de los muertos, y que Él puede no solo entender el dolor de las personas, el pecado de las personas, sino que Él puede salvarlos de todo esto. Hermanos, Pablo estaba convencido de una cosa, y aquí encontramos a Pablo hablándole al pastor Timoteo, y le dice, lo primero que encontramos es que le dice: te encarezco. ¿Y a qué le suena esto? Estas dos palabras, te encarezco, a que Pablo está preocupado y quiere que Timoteo continúe. Y luego dice la palabra de Dios que Pablo lo encarece o le habla, no delante de la iglesia, no delante de su familia, no delante de su esposa o de alguien, o de su mamá o de su abuela. Dice Pablo, te encarezco, dice ahí en sus Biblias, delante de Dios. Y luego añade, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Lo que Pablo le va a decir a Timoteo que va a hacer, predica la palabra, se lo está diciendo no delante de la iglesia, no delante de su familia, sino delante de Dios. Eso significa, mis hermanos, que predicar el evangelio, predicar a Cristo, predicar la palabra, es un acto que lo hacemos delante de Dios. El que nos ve es Dios, el que nos observa es Dios. Y Dios, dice Pablo, delante de ellos dos, que juzgará a los vivos y a los muertos. Cuando venga su reino, Dios va a juzgar, Jesucristo va a juzgar. Entonces, esto es urgente, porque Cristo va a regresar a juzgar. Cristo va a regresar a manifestar su reino. Él va a volver. Por eso Pablo pone a Timoteo aquí delante de Dios y del Señor Jesucristo, porque predicar la palabra es algo urgente, mis hermanos, porque este es el tiempo, dice la palabra, que hizo Dios. Hoy es el día de salvación. Estamos en este tiempo, mis hermanos, donde es posible llegar a Dios, donde es posible acercarse a Dios, donde es posible estar con Dios. Cuando venga Cristo, Él va a venir a separar los que van a estar con Él y los que no van a estar con Él. Por eso Pablo está preocupado y le dice, te encarezco delante de Dios. Y le va a decir a que prediques la palabra. Y Pablo le dice, a tiempo y fuera de tiempo. Y luego empieza a decir cómo va a predicar la palabra: a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina. Hermanos, dice Pablo que Timoteo necesita predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Significa que debe proclamarse la palabra cuando es conveniente y cuando no es conveniente, en el púlpito, pero también en las casas, también en la cancha de fútbol que nos gusta tanto. Hermanos, predicar la palabra es un acto que lo hacemos delante de Dios, pero miren que es urgente,
Por eso Pablo está tan preocupado por Timoteo. Entonces le dice, predica la palabra. Pero miren, ¿alguna vez a usted le ha dado comezón? ¿Que le pica algo? Polvos, mosquitos, zancudos, que le rozó algo, le tocó algo y le empieza a picar. ¿Alguna vez le ha picado el oído? ¿La garganta, hermano? ¿Cómo se rasca la garganta? Miren, Pablo empieza a decir otra razón por la cual Timoteo tiene que predicar, y dice, porque llegará el tiempo donde habrá muchas personas que se amontonarán a escuchar predicadores que les ofrezcan cosas buenas. No solo lo bueno. Ellos aceptan solo lo bueno, ellos aceptan solo lo bueno de Dios. No aceptan corrección, no aceptan instrucción, no aceptan obediencia, disciplina, cuidado, pastoreo, sino aceptan solo lo bueno de Dios. Algún personaje de la Biblia decía, ¿no? ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno? Hermanos, dice Pablo que llegará el tiempo donde la gente se amontone a oír este tipo de predicaciones porque tendrán comezón de oír. Eso quiere decir, cuando alguien tiene comezón, usted, permítame dar este ejemplo, ¿usted ha visto cómo se rasca un lomito? Sí. ¿Un perrito? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Cómo se rascan ellos, hermanos? Ellos les pica su piel, su pelaje, su lo que sea, ¿verdad? Y por alguna razón les pica, ¿verdad? Ellos, hermanos, empiezan con sus patas a rascarse. Cuando algo te pica, tú quieres saciar eso y lo quieres hacer rápido. Y de hecho, si te pica el oído, si tienes comezón en el oído, no importa si es el dedo, no importa si es algo, una cosa ahí, tú te tienes que rascar. Hermanos, Pablo dice que la gente se va a amontonar con estos hermanos que solo venden lo bueno de Dios. Se van a amontonar escuchándolo como alguien que tiene comezón de oír lo bueno. Esto me conviene, ahí me quedo. Pero hermanos, la palabra de Dios nos ofrece salvación, pero en ocasiones a veces nos ofrece y nos pide Cristo cosas que son difíciles. Jesús, cuando va a morir, se acerca con sus discípulos y les dice: vengan conmigo, estoy yo cansado, estoy triste hasta la muerte, voy a morir, vengan conmigo. Jesús les dice: Pedro, Juan, Jacobo, acérquense, vamos a orar, oren por mí, oren conmigo. Y los voy a dejar orando mientras yo me voy. Y dice la palabra que regresaba Jesús y veía que los discípulos estaban dormidos. A veces Jesús nos va a pedir cosas, mis hermanos, que son difíciles, que no nos van a gustar. Pero si usted está con Cristo, se va a dar cuenta que obedecerlo, mi hermana, mi hermano, obedecer a Cristo trae bendición. Nunca la obediencia al Señor trae maldición o una consecuencia mala para ti. De hecho, obedecer al Señor dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si usted sigue la voluntad de Dios, se va a encontrar con todo lo bueno, con todo lo perfecto y con todo lo que nos gusta. Hermanos, seguir a Dios, miren, no solo cuesta, sino es disfrutable, es agradable seguir la voluntad del Señor. Mis hermanos, número 1, predica, comparte del Señor, porque va a haber tiempo donde la gente solo va a escuchar lo que quiere. Se va a salir del grupo cuando empieza a sentir incomodidad de parte de Dios. Va a salir corriendo del chat cuando empieza a ver
que su pecado está siendo confrontado por parte del Señor. Hermanos, dice Pablo, tú predica a tiempo y fuera de tiempo. Número 1, predica. Número 2, ¿se acuerdan? Persevera. Hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios. Lean conmigo versículos 5 al 8. Dice la palabra: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanos, número 2, persevera. Esta palabra es un verbo importante porque los que llegamos a Cristo, está científicamente comprobado que perseveramos en Él. Es decir, que los que llegamos a Cristo y conocemos su gracia, no nos queremos alejar de Él. Jesús le preguntó a sus discípulos: ellos ya se fueron, me abandonaron, salieron, ¿y ustedes qué van a hacer? Y Pedro se acercó con Jesús y le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, los que nos acercamos a Cristo, perseveramos en Él. Eso es 100% comprobado. Así que si usted está considerando abandonar al Señor, tirar la toalla, abandonar a la Biblia, a Cristo, a Dios, déjeme decirle que eso solo es una idea fugaz. Eso no es una verdad en tu corazón. Porque los que somos del Señor, dice la palabra de Dios que Dios es nuestro Padre, y Él nos toma de la mano y no nos suelta nunca. Dice Jesús: nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Así que, mis hermanos, esto que usted a lo mejor siente en cuanto a Cristo, a Dios, a leer la palabra, a orar, es un pensamiento fugaz. No es algo que usted va a hacer, porque si es del Señor, mi hermano, eso solo es un pensamiento de hoy, que es normal que usted lo tenga. Es difícil el camino con Dios a veces, pero usted está seguro en Él. Miren, Pablo le dice a Timoteo: pero tú, ¿verdad? Hay gente que se va a amontonar a escuchar solo lo bueno de Dios, pero Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo y soporta esas aflicciones, porque van a venir. Esas luchas, esas tribulaciones, esas pruebas van a venir. Y luego le dice Pablo a Timoteo: mira, yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo ve su muerte como un sacrificio, mis hermanos. Miren, es importante porque Pablo está viendo su último caminar en esta tierra. Y Pablo lo podemos ver que se está pareciendo a Cristo, porque Cristo, sus últimos momentos en esta tierra, cuando fueron los más dolorosos para Jesús, los momentos, los días más difíciles para Él, eran cuando Él iba a morir, cuando Él iba a ir a la cruz para pagar por tu pecado y mi pecado. Jesús está sufriendo en el Getsemaní, y Pablo, mis hermanos, está sufriendo en la cárcel, encadenado, a punto de morir. Pablo se está pareciendo a Cristo. Y miren, les voy a decir por qué más. Después Pablo, versículo 9, si van conmigo ahí en sus Biblias, dice Pablo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y Pablo va a empezar a hablar, lo vamos a ver en el otro punto donde descansa. Pero, hermanos, Pablo se parece a Cristo. Él dice la palabra que resume su ministerio con varias cosas. Él dice: yo he peleado la buena batalla. Pablo sabe que la vida cristiana es como una batalla, y él ha peleado.
Es decir, no se ha rendido. Amén. No se ha rendido Pablo. Pablo dice que la vida con Cristo, la vida cristiana es como una batalla. Yo he peleado la buena batalla. Y luego dice, he acabado la carrera. Pablo ve la vida cristiana al caminar con Cristo, al caminar con Dios, no solo como una batalla que se pelea, sino como una carrera. Ha corrido tanto que ya no le dan ganas de correr. Así es la vida, ¿no? En este mundo a veces dan ganas de tirar la toalla. Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. La vida cristiana, mis hermanos, es como una carrera, pero no una carrera de velocidad, de ver quién llega primero, sino es una carrera de resistencia, en donde uno tiene que dosificarse, uno tiene que prepararse, uno tiene que correr, y uno tiene que, se ve que va a llegar a la meta, pero no ha llegado, tiene que perseverar, seguir corriendo. Pablo compara la vida con Dios como una batalla, como una carrera, ¿y como qué? Versículo 6. Y luego dice, he guardado la fe. Mis hermanos, por último, Pablo, él concluye que la vida cristiana, el caminar con Cristo, se debe de cuidar. Y aquí podemos poner cualquier ilustración: un bebé, una planta, un perrito, algo que depende de nosotros. Se debe de cuidar, hermanos. El caminar con Cristo, usted no solo tiene que resistir, usted no solo tiene que resistir en cuanto a prepararse, sino debe de guardar, en el sentido de cuidarse a sí mismo. He guardado la fe, lo que he creído lo he atesorado en mi corazón, me he guardado a mí. Hermanos, la vida cristiana se trata de perseverar. Por eso la número 2 es persevera. Y persevera predicando, persevera enseñando, persevera con Cristo, persevera en la oración, persevera en la palabra de Dios. Camina con Cristo, camina con Dios. Es una batalla, es una carrera. Se tiene que cuidar para la batalla y se tiene que cuidar para la carrera. Amén. Número 3. Miren, Pablo descansa. Pablo está a punto de morir. Y miren lo que dice la palabra ahí donde estábamos, versículo 10. Perdón, desde el 10 vamos a leer. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Quién está con él? Lucas. ¿Se acuerdan Lucas a qué se dedicaba, hermanos? Era el doctor Hugo, ¿verdad? Ya le dolió la panza, ya se enfermó, llamen al doctor Hugo. Era doctor, Lucas era médico. Y si está con Pablo, probablemente ¿qué, hermanos? Estaba enfermo. Pablo estaba enfermo. Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba a punto de morir, sentenciado. Pero no solo eso, Pablo estaba enfermo. Y él no abandonó al Señor, no abandonó a Jesús, no abandonó la fe, sino que la guardó. Peleó la buena batalla, guardó la fe y corrió la carrera. Amén. Dice la Biblia: toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Quería leer. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. ¿Quién? ¿No hay ningún Alejandro aquí? Sí, ¿verdad? Ustedes no, porque dice ahí
¿El qué? El calderero. Qué bueno, ¿verdad? Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Por eso les dije, les advertí. Guárdate tú también de él. ¿Ya ven? Guárdate tú también de él, de Alejandro. Pues en gran manera se han opuesto a nuestras palabras. En primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Miren, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, tenemos a Pablo encerrado, probablemente enfermo, porque Lucas está con él, a punto de morir, a punto de ser sentenciado. Y tenemos a Pablo que lo dejaron, lo abandonaron. Los que confiaba, ponía su confianza en ellos, Pablo, lo habían dejado. Incluso no solo lo dejaron y ya, sino que hablaban mal de Pablo, hablaban mal del evangelio, hablaban mal de los cristianos. ¿Eso pasa hoy? Poquito, ¿verdad? Hermanos, Pablo está en una situación parecida a la de Jesús. Solo, traicionado, no solo agobiado porque va a morir, va a ir a la cruz, pero miren también, él descansa en su Señor. Jesús al final decía, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y confiaba en su Padre. Y Pablo confiaba en su Señor, porque dice allí, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Hermanos, y no solo le dio fuerzas, sino que lo libró de la obra mala. Y él compara que fui librado de la boca del león, aunque ya va a morir. Hermanos, Pablo está descansando en su trabajo, en su carrera, en su batalla, en su vida como apóstol, en su vida como hijo de Dios. Está descansando y sabe que eso va a dar fruto. Está descansando porque su fe la puso en Jesús. Su fe la puso en el Señor. Y Él le dio fuerzas y sabe que le tiene preparado, dice Pablo, la corona de la vida. Le tiene preparado la justicia para él. Hermanos, Pablo está preocupado porque él va a morir, y si él muere, alguien tiene que continuar con la predicación, perseverando y descansando en Dios. Alguien tiene que hacerlo. Y Pablo está preocupado porque él ya no va a estar en la tierra, pero le escribe estas palabras a Timoteo. ¿Para qué creen? Para que Timoteo siga esos mismos pasos que Pablo de seguir al Señor. Mis hermanos, usted seguramente se ha cansado, seguramente ha batallado con la vida y con el caminar con Dios. Pero aquí Pablo nos da 3 verbos, 3 palabras que son importantes para usted. Predicar. Comparta la palabra, comparta el evangelio a su esposa, a sus hijos. Esa es la manera en la que Dios está salvando. Predique. Y si usted le van a predicar, déjese que le enseñen, que le prediquen. Aunque a veces toque algo que nos incomoda, algo que no nos gusta, nos pica, déjese.
Seguramente es la palabra que quiere obrar en su corazón. A los que van a predicar, estamos delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice Pablo. Y los que van a escuchar están delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, perseveremos. Dios nos da la oportunidad de estar aquí en una comunidad donde todos tenemos esa idea de perseverar en el Señor. Y cuando usted sienta que no puede, cuando usted sienta que va a abandonar al Señor, a Cristo, a Dios, venga y va a ver que entre todos nos damos no solo valor y valentía, sino nos animamos, nos soportamos, porque la carrera, mis hermanos, no solo es de resistencia, sino es de resistencia en equipo, de relevos. Los necesitamos. Amén. Usted está en una iglesia, usted está en una familia de la fe. Pablo, a punto de morir, se fueron. ¿Por qué creen que le dice a Timoteo: ven a verme? Y cuando vengas, tráete también a Marcos. Quiero estar con ustedes. Porque Pablo sabe, mis hermanos, que nos necesitamos. Porque Jesús llegó con sus discípulos: ayúdenme a orar. Porque la vida cristiana se persevera juntos. Amén. Y por último, hermanos, descansemos. Si hay una situación en tu corazón, si hay un problema, si hay una situación difícil que usted está pasando hoy, descanse en el Señor. Dice Pablo que sus fuerzas vienen de Cristo. Él le dio las fuerzas, Él lo guardó de la boca del león, Él lo perseveró hasta el fin. Hermanos, descansen en el Señor, pero déjeselo a Él. Entregue lo que usted tenga al Señor. Mi hermano, Dios puede librar, puede guardar y puede dirigir nuestra vida. Amén. Hermanos, prediquen, perseveren y descansemos en el Señor. Vamos a orar. Dios, Padre, gracias, Señor, porque nos dejas estar aquí meditando en tu palabra. Gracias por la vida de Pablo, la vida de Timoteo, porque encontramos aquí, Señor, todo lo que nos ayuda para caminar contigo en esta batalla que a veces se pone difícil, Señor, en esta carrera que a veces no vemos que llega a la meta, Padre. Yo te pido por mis hermanos, Señor, si tú les das la oportunidad de compartir y de predicar de Cristo, dales las palabras para hacerlo. Dales la valentía para predicar en su familia, en su hogar, a sus amigos, a sus compañeros, Padre. Ayúdanos a perseverar, Señor, y a descansar en ti, porque de ti vienen nuestras fuerzas, Señor. De ti viene nuestra fortaleza. Que Cristo, Señor, sea moldado en nosotros y que perseveremos no solo para llegar a la meta, sino que perseveremos al escuchar la sana doctrina, Señor. La palabra, el evangelio que cambia, que transforma y que da vida, Padre. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí, Señor, que está dudando en entregar su vida completamente a ti, tú le hables a su corazón, Señor, y le digas que en ti su vida está segura. Pablo sabía que iba a morir, sabía que su carrera estaba a punto de terminar, pero él descansó en ti, se entregó totalmente a ti, Señor. Yo te pido que si alguien aquí está, Padre, tomando esa decisión, tú le des esas fuerzas para decir: yo quiero seguir a Dios, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero escucharlo a Él, que Él sea el que me dé fuerzas, el que dirija mi vida. Señor, ayúdalo, bendícelo, Padre, que tu Espíritu Santo pueda redarguir cuando escuchamos no solo lo bueno o lo que nos conviene según nuestra mente, Señor, sino para ir a obedecer lo que tú nos pides, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que no solo tenga comezón de oír
lo bueno, sino que también se quede cuando, Señor, tú nos disciplines, nos corrijas o nos pidas algo, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en ti, porque tu palabra nos dice, Señor, que tú eres un Dios que dirige nuestros pasos, pero a veces dar los pasos que tú nos pides, Señor, es difícil. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Ayúdanos a pelear esa batalla, Señor, porque es una lucha a veces contra nuestra carne obedecerte. Pero danos fuerza, Señor, para lograrlo, y como Pablo, acabar la carrera, Señor, perseverar en ella. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.